Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues sea lo primero expresar mi enfático rechazo a que los funcionarios del gobierno, particularmente el ministro de Minas, no esté aquí atendiendo un debate de tanta gravedad. Es por completo inaceptable esa actitud del gobierno nacional, como que si aquí no estuviera pasando lo que está pasando. Lo segundo es señalar esto, y esto lo sabe bien la senadora Daira y lo sabe la Comisión Quinta del Senado. Llevamos no sé cuántos años hablando de esto, senadora. Hemos hecho no sé cuántos debates en la Comisión Quinta, hemos hablado de esto en debates que ha hecho la Comisión también en la costa atlántica, hemos enviado cartas, o sea, no sé cuántas, repito, actividades hemos hecho señalando el desastre de Electricaribe. Es que son demasiados años hablando de esta situación sin que el gobierno asuma ninguna actitud rigurosa de seriedad en relación con qué hacer con este fenómeno. Bueno, y al mismo tiempo entonces ya estamos llegando a situaciones que realmente se salen de toda proporción. Alcanzó a correr en estos días con seriedad el rumor de que podía apagarse la costa Caribe. Y apagarse pues por determinaciones de tipo legal, no como un chisme, sino porque Electricaribe no está siendo capaz de cumplir con unas exigencias de respaldos a créditos que valen la gran suma de 193.000 millones de pesos. Y se puso en estos días en la prensa nacional, las autoridades respectivas pusieron un aviso, pagaron un aviso en la prensa que dice que a partir de mañana deben empezar apagones en la zona de influencia de Electricaribe, apagones por 3 horas al día, 3 horas al día, y que a partir del 17 de diciembre, si el problema no se resuelve, esos apagones podrían empezar a ser de 4 horas al día. Yo ayer le envié una carta al presidente Santos exigiéndole una cosa que yo creo que todos los colombianos estamos planteando: la costa Caribe no se puede apagar bajo ninguna consideración. Pero bueno, lo que estoy en este momento enfatizando es la gravedad. Por favor, silencio, senadores, escuchemos al senador Robledo. No tengo muy claro cuáles son las razones para tanta alegría, pero bueno, sería bueno poder seguir haciendo el debate. Adelante, senador Robledo. Entonces, estaba diciendo que la cosa ya ha llegado a esta gravedad, hasta el punto de que las autoridades respectivas anunciaron apagones en la costa atlántica de 3 horas, que espero no se presenten, pero que si no se presentan no le quita gravedad a lo que está ocurriendo. No nos hagamos esa ilusión de que entonces el problema ya se arregló. Voy a resumir brevemente lo que a nuestro juicio es lo que está pasando. Lo primero es resaltar la pésima calidad del servicio, o sea, el pueblo de la costa está siendo sometido a unas condiciones verdaderamente ignominiosas. Voy a dar una cifra que ilustra bien la pésima calidad de ese servicio. Electricaribe y EPM funcionan con un número de usuarios semejante, y las quejas y los reclamos estadísticamente establecidos por la superintendencia dicen que en Electricaribe son 1.500.000 reclamos, estoy redondeando las cifras, al frente de EPM 54.000 reclamos. O sea, es realmente monstruosa la diferencia. 1,5 millones de reclamos contra 54.000 reclamos. Al mismo tiempo se quiebran los negocios que tienen que ver con la energía eléctrica, los daños en los electrodomésticos son sistemáticos, y un hecho que no entiendo por qué los medios de comunicación en Colombia nunca han resaltado. De esto yo he hablado varias veces. De acuerdo con analistas que tienen información que es confiable, porque la han venido recogiendo a lo largo de todos estos años, el número de ciudadanos, hombres y mujeres y niños,
que toman la energía eléctrica de Electricaribe, el número de ciudadanos electrocutados, señor presidente, electrocutados por la mala calidad del servicio, llega a 529 entre el año 2004 y el año 2012. Yo tengo reseñados algunos, recuerdo un padre y un hijo en la zona del Canal del Dique que al prender una motobomba quedaron electrocutados. Una niña que le hace el favor a su madre de apagar un abanico, aquí lo llamamos ventiladores, la niña queda electrocutada. Un muchacho que se acerca a una nevera a sacar una gaseosa y queda electrocutado. O sea, estamos hablando de una situación que es realmente monstruosa en lo que tiene que ver con el servicio de electricidad en la costa atlántica. En el resto del país yo no voy a decir que las empresas funcionen de manera perfecta, pero yo no tengo estadísticas ni datos de que en otras partes las gentes terminen electrocutadas por el simple hecho de mover un interruptor o una cosa de este corte. Bueno, al mismo tiempo, Electricaribe no está siendo capaz o no quiere cumplir con sus compromisos de inversión. Aquí ya se ha mencionado un compromiso que hicieron hace poco, el Plan 5 Caribe, quedó de invertir 247.000 millones de pesos en mejorar las redes, que es, digamos, el problema más protuberante que se tiene, e invirtieron apenas el 27%. En la medida en que no son capaces de atender a las generadoras de electricidad, porque Electricaribe les cobra a las generadoras, ha pasado a pagar el kilovatio a 181 pesos, cuando podría pagarlo a 150 si fuera capaz de hacer el tipo de contratos que pueden hacer las empresas de distribución que sí cumplen con sus deberes con los proveedores. En resumen, estimados colegas y colombianos y habitantes de la costa Caribe, esto es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Podría extenderme más sobre esto, pero quiero señalar que aquí hay un auténtico desastre. Un desastre que además no tiene cara de mencionar por ninguna parte, señor presidente. Porque es un desastre que tiene que ver con que a Electricaribe hay que meterle una suma grande, hay que invertirle una cantidad de recursos enorme para poder mejorar la calidad del servicio y todos los esfuerzos que hay que hacer en ese sentido. Y ha sido perentoria Electricaribe en la práctica a lo largo de 16 años y en sus propias declaraciones señalando que se niegan a invertir lo que tienen que invertir. Pero al mismo tiempo miren ustedes el contraste. En los últimos años el gobierno nacional le ha transferido recursos a Electricaribe por 4,5 billones de pesos. Billones de pesos con B, millones de millones, que son de una u otra forma subsidios del Estado colombiano al funcionamiento de Electricaribe. Luego decir que el Estado colombiano no ha hecho esfuerzos en beneficio de esa transnacional, pues no corresponde con la realidad, porque la cifra ahí está. Estamos hablando de cerca de 400.000 millones de pesos anuales que le ha venido transfiriendo a los negocios de Electricaribe sin que, ojo, sin que se conviertan en acciones esas transferencias de recursos del Estado a Electricaribe. O sea, Electricaribe se beneficia de una u otra manera de esos recursos, pero el Estado no capitaliza ni aparece como socio de esa empresa ni mejora su participación accionaria, o sea, que son recursos que el Estado le transfiere a esta transnacional de manera generosa, gratuita, digámoslo así. Bueno, entonces así están las cosas. Ahora, ¿quién es Electricaribe? Electricaribe no es una empresa de menor calado a nivel internacional, es de propiedad de Gas Natural Unión Fenosa, que como ya se dijo aquí, es una transnacional que aparece como española de cierta importancia en el concierto internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En resumen, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí se aparece, en el año 2000, una transnacional española decide comprar a Electricaribe, que en ese momento venía funcionando con problemas. La compra bien barata, además se la compra a una empresa venezolana asociada con una empresa norteamericana y que habían invertido en Corelca, que era lo que se tomaron con la privatización estos extranjeros, que habían invertido 650 millones de dólares, y Unión Fenosa la compra por 200 millones de dólares menos.
la compra por 450 millones de dólares. O sea que ya este inversionista hizo un gran negocio. Bueno, pero el punto sobre el cual quiero llamar la atención es que estos personajes, Gas Natural Unión Fenosa, compran un negocio para ganarse una plata. Y el Estado colombiano les ha brindado todo tipo de garantías para que se ganen la plata. Y esa empresa no ha cumplido con sus deberes, con sus responsabilidades en lo que tiene que ver con la operación de ese negocio. Esta es la realidad de este asunto. Se presentan como genios, que todo lo saben, que tienen apalancamientos financieros de todos los tipos, que son transnacionales inteligentísimas, y aquí en Colombia les queman incienso porque si son extranjeros ya son maravillosos. Y miren el resultado que tenemos. Una empresa dedicada a maltratar a una porción inmensa de Colombia, una empresa que no cumple con sus responsabilidades, lo digo de otra manera, una empresa que está quebrada. Porque si una empresa no es capaz de prestar eficientemente sus servicios, si una empresa no cumple con sus deberes legales inconstitucionales, si una empresa que no es capaz de aportar los recursos de capital suficientes para que opere, ¿eso cómo se llama? Una empresa quebrada, no le paga a los proveedores, no atiende lo que debiera atender. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, que es una quiebra para adentro, que es una jugada astuta de estos personajes, pues son cosas que tendrán que establecer las autoridades, pero eso puede suceder. Que aquí ante lo que estemos es ante unos avivatos internacionales que vienen a defraudar el patrimonio nacional. Ya hay denuncias gravísimas contra esa misma Gas Natural Unión Fenosa en varios países de Centroamérica. Y ya los vimos hacer una jugada, que es que han empezado a mover un pleito internacional mediante el acuerdo de inversiones de Colombia con España. Y ya se están moviendo en la dirección, señor presidente, de decir que están en problemas por culpa de Colombia. Y ya trajeron al propio rey de España a que masajee al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y ya tienen al país amenazado con una demanda multimillonaria, nada menos que ante los tribunales del Banco Mundial de la solución de este tipo de controversias. Y entonces aquí le llamo la atención a los colombianos de otro tema. Esta es la privatización del neoliberalismo. Esta es la... Termine, señor senador. Del libre comercio. Entonces ahora el país está aterrado. No es sino escuchar a los medios de comunicación. ¡Qué miedo! Porque estos personajes que parecen todavía de los tiempos de la colonia española andan amenazando a Colombia, que o el país se les arrodilla y se somete a lo que sea, o nos demandan en un tribunal internacional, en un acuerdo que nunca debió suscribirse, en un acuerdo contrario al interés nacional, a un acuerdo en el que no opera la justicia nacional de Colombia, sino que opera un tribunal internacional con abogados fletados para que fallen en contra de los países. Esta es parte del debate, señor presidente. Algunos venimos cuestionando estas políticas desde hace décadas. No, es que el senador Robledo no entiende, no sabe nada, aquí somos unos genios, todo es maravilloso. Y miren la situación en la que hemos terminado. ¿Qué pienso yo que debe hacerse? Y en el día de ayer le escribí una carta al presidente Santos al respecto. Resulta que aquí la ley 142 es precisa en señalar, y por razones del tiempo no voy a leer el artículo, es precisa en señalar que una empresa que no atiende a sus usuarios, que no paga sus acreencias, que no presta bien el servicio, debe tomar, dice la norma, el Estado debe tomar posesión de ella, o debe intervenirla en el lenguaje corriente. O sea, Electricaribe está madura, pasada, hace rato de ser intervenida, pero qué miedo tocar a una transnacional, qué miedo tropezarse con las barbas del rey de España, así estén arrasando a este pobre país. Pero la norma lo indica, pero además lo indica con dos consideraciones. La primera, que se debe intervenir por razones de administración con la posibilidad de devolvérsela al propietario, la administración. Pero en este caso esa operación no Termine, senador. funciona porque estos personajes no están dispuestos a invertirle a la empresa lo que hay que invertirle.
Entonces, si se toma con la lógica de administrarla, el problema no se resuelve porque la empresa sigue siendo de los españoles. Entonces, aquí lo que hay que hacer, que es mi propuesta, es intervenirla con fines de liquidación, de liquidarla, como se hizo con Saludcop, como se hizo con los bancos en la crisis financiera de 1990. Y que se ponen bravos los españoles, pues que se pongan bravos los españoles. Y que si demandan a Colombia ante la CIADI, que la demanden. Pero aquí hay un problema también de la dignidad del país. O sea, aquí le vamos a aceptar al presidente Juan Manuel Santos que repte ante estos personajes, que puedan hacer lo que se les dé la gana y no haya una voz en Colombia que reclame la dignidad de este país y que exija que las cosas se resuelvan como deben resolverse. Esa es nuestra posición, señor presidente. O sea, es inaceptable lo que está haciendo esa empresa y es inaceptable que el gobierno nacional le permita ese tipo de comportamientos. Muchas gracias.